El gran salón de baile del Empire State Building brillaba con la opulencia que solo el dinero verdadero puede comprar. Arañas de cristal colgaban del techo Art Deco, reflejando luz dorada sobre los 500 invitados más ricos de Nueva York que habían pagado $50,000 cada uno por asistir a la gala benéfica anual de Manhattan. Diamantes centelleaban en cuellos de mujeres cuyo patrimonio neto superaba el Producto Interno Bruto de pequeñas naciones. Hombres en esmoquines de diseñador discutían fusiones de miles de millones como si hablaran del clima. Y en la entrada principal, completamente invisible para todos esos ojos que miraban sin ver, estaba Thomas Anderson, un hombre negro de 47 años, vestido con el uniforme gris oscuro de seguridad privada del edificio, parado con postura perfecta junto a las puertas dobles, verificando invitaciones con cortesía mecánica que había perfeccionado durante 12 años trabajando en ese mismo puesto. Thomas había aprendido hacía mucho tiempo a ser invisible. Era una habilidad de supervivencia en lugares como este, donde tu presencia era necesaria, pero tu humanidad era ignorada. Los invitados pasaban junto a él sin hacer contacto visual, entregando sus invitaciones como si las depositaran en una máquina automática. Algunos ni siquiera se molestaban en hacer eso, simplemente pasaban asumiendo que su apariencia de riqueza era invitación suficiente. Pero esa noche sería diferente. Esa noche, la invisibilidad cuidadosamente cultivada de Thomas se rompería de la manera más dramática posible. Y cuando lo hiciera, revelaría secretos que cambiarían no solo el destino de todos en ese salón, sino el futuro completo de la seguridad privada en Estados Unidos. Eran las 8:37 de la noche cuando llegó Alexander Rothschild III, heredero de la fortuna Rothschild, valorada en $18,000 millones. Venía acompañado de su esposa Victoria y un séquito de 4 asistentes personales que lo seguían como satélites orbitando un sol particularmente arrogante. Alexander tenía 38 años, pero se comportaba como si la mera existencia del resto de la humanidad fuera un inconveniente personal diseñado para molestarlo. Alexander se acercó a las puertas sin reducir el paso, claramente esperando que se abrieran mágicamente ante su presencia. Cuando Thomas educadamente le pidió ver su invitación, la reacción de Alexander fue inmediata y desproporcionadamente hostil. Se detuvo abruptamente, mirando a Thomas como si el guardia de seguridad acabara de materializarse de la nada, lo cual en cierto sentido era verdad, porque hombres como Alexander rara vez registraban conscientemente la existencia de personas en uniformes de servicio. Alexander preguntó con tono de incredulidad exagerada si Thomas realmente no sabía quién era él. Su voz había subido de volumen lo suficiente para que varias personas cercanas voltearan a mirar, siempre atraídas por la promesa de drama social. Thomas mantuvo su expresión neutral, su tono perfectamente cortés, mientras repetía que todos los invitados necesitaban presentar sus invitaciones por razones de seguridad, sin excepciones. La cara de Alexander se puso roja de indignación instantánea. Comenzó a enumerar sus credenciales como si fueran municiones en una guerra verbal. Presidente del Consejo de Rothschild Holdings, miembro de la Junta Directiva de 7 corporaciones Fortune 500, donante personal del gobernador, 2 senadores y el alcalde de Nueva York. Su familia había estado donando al Empire State Building desde que fue construido. Y ahora este hizo una pausa buscando la palabra más despectiva posible. Este guardia de seguridad se atrevía a detenerlo en la entrada como si fuera un criminal común. Thomas no se inmutó. Había enfrentado este tipo de reacción cientos de veces durante sus 12 años en ese puesto. La riqueza extrema a menudo venía acompañada de un sentido de que las reglas normales no aplicaban, de que el dinero compraba no solo cosas, sino también exenciones de la cortesía básica y los procedimientos de seguridad. Simplemente repitió con la misma calma profesional que necesitaba ver la invitación de Alexander o no podría permitirle entrar. Fue entonces cuando Victoria Rothschild intervino con una risita que sonó como cristal rompiéndose. Le dijo a su esposo que no perdiera tiempo con la ayuda.
Claramente este hombre no tenía idea de con quién estaba tratando. Probablemente nunca había estado en presencia de verdadera riqueza antes. Probablemente pensaba que su pequeño poder sobre quién entraba y salía del salón de baile lo hacía importante de alguna manera. Los asistentes de Alexander se rieron obedientemente ante el comentario de Victoria. Otros invitados que esperaban detrás de ellos comenzaron a murmurar, algunos claramente molestos por el retraso, otros aparentemente entretenidos por el espectáculo de ver a alguien de la estatura de Alexander Rothschild siendo desafiado por un simple guardia de seguridad. Alexander decidió escalar la situación. Sacó su teléfono con un gesto dramático y amenazó con llamar al propietario del edificio personalmente. Conocía al hombre, eran amigos cercanos, jugaban golf juntos todos los martes. Una sola llamada, y Thomas estaría no solo despedido, sino incluido en la lista negra de trabajos de seguridad en todo Manhattan. Nadie contrataría a un guardia que no sabía cuál era su lugar. Thomas permaneció en silencio durante esta diatriba, su rostro sin mostrar emoción alguna. Había aprendido que responder a amenazas solo las escalaba. Mejor dejar que personas como Alexander se agotaran con su propia indignación. Pero internamente, algo estaba cambiando. Después de 12 años de tragarse humillaciones similares, de ser tratado como un objeto en lugar de una persona, algo en Thomas estaba llegando a su punto de quiebre. Fue entonces cuando Christopher Blake, otro millonario en la fila, decidió unirse. Blake era un magnate de bienes raíces, conocido tanto por su riqueza como por su crueldad casual hacia personas que consideraba inferiores. Se acercó a Alexander con una sonrisa conspiradora y sugirió que tal vez el guardia necesitaba un incentivo para recordar su lugar. Sacó su billetera ostentosamente, retiró un billete de $100 y lo agitó frente a la cara de Thomas como si estuviera tentando a un perro con una golosina. Christopher le dijo a Thomas que aquí tenía más dinero del que probablemente veía en una semana. Todo lo que tenía que hacer era abrir las puertas y olvidar toda esta tontería sobre verificar invitaciones. Después de todo, no era como si alguien fuera a colar terroristas en una gala benéfica. Todo este teatro de seguridad era simplemente una molestia innecesaria diseñada para hacer sentir importantes a personas sin importancia. La multitud que se había formado ahora incluía al menos 20 invitados, todos observando para ver cómo Thomas respondería. Algunos parecían incómodos con el trato degradante que estaba recibiendo, otros claramente lo encontraban entretenido, y algunos, aquellos cuya riqueza les había aislado tan completamente de la humanidad ordinaria que ya no podían reconocerla, simplemente esperaban impacientes para que el obstáculo menor fuera removido de su camino. Thomas miró el billete de $100 colgando frente a su cara. Luego miró a Christopher Blake, directamente a los ojos, con una intensidad que hizo que la sonrisa del millonario vacilara. Cuando Thomas habló, su voz era tranquila, pero cargada con algo que ninguno de los presentes había escuchado antes. Una autoridad que no correspondía con su uniforme de guardia de seguridad. Thomas le dijo a Christopher que podía quedarse con su dinero. Le dijo a Alexander que podía hacer su llamada telefónica. Y le dijo a todos los presentes que iban a presentar sus invitaciones o no iban a entrar, sin importar cuántos miles de millones tuvieran en sus cuentas bancarias. Porque a diferencia de ellos, Thomas realmente entendía lo que significaba seguridad, y no iba a comprometerla por ego herido o billetes de $100. Alexander finalmente sacó su invitación, sus manos temblando de rabia apenas contenida. La lanzó hacia Thomas en lugar de entregársela, forzando al guardia a agacharse para recogerla del suelo. Fue un acto final de desprecio mezquino, diseñado para humillar públicamente a alguien que Alexander consideraba había transgredido el orden natural de las cosas. Thomas recogió la invitación del suelo sin comentario. La verificó contra su lista con la misma profesionalidad meticulosa que había mostrado con todos los demás invitados esa noche. Luego la devolvió a Alexander con un simple gesto, permitiéndole pasar. Victoria lo siguió, murmurando algo sobre reportar este incidente al comité de la gala. Los asistentes pasaron lanzando miradas de desprecio a Thomas, y Christopher Blake guardó su billete de $100 con una sonrisa burlona,
diciendo en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan que algunos perros simplemente no podían ser entrenados. Lo que ninguna de estas personas sabía, lo que no podían saber basándose en el uniforme que Thomas llevaba y los prejuicios que cargaban, era que el hombre que acababan de humillar no era un simple guardia de seguridad. Era el comandante Thomas J. Anderson, retirado de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos después de 24 años de servicio. Había dirigido operaciones antiterroristas en 3 continentes. Había diseñado protocolos de seguridad ahora usados por embajadas estadounidenses en todo el mundo. Había recibido 2 estrellas de plata por valor en combate y una medalla de servicio distinguido. Y más relevante para los eventos que estaban a punto de desarrollarse, Thomas Anderson había pasado los últimos 12 años trabajando encubierto para el FBI. Su puesto como guardia de seguridad en el Empire State Building no era el trabajo de un hombre sin opciones. Era una operación de infiltración de largo plazo, diseñada para monitorear exactamente el tipo de personas que ahora lo ignoraban mientras entraban al salón de baile, élites adineradas cuyas transacciones financieras frecuentemente cruzaban líneas legales, pero que eran demasiado poderosas para ser investigadas abiertamente. Durante 12 años, Thomas había sido invisible en propósito. Había escuchado conversaciones que nunca habrían sido sostenidas si alguien hubiera pensado que un excomandante de fuerzas especiales estaba parado a metros de distancia. Había observado intercambios de información que constituían uso de información privilegiada. Había presenciado acuerdos hechos que violaban leyes antimonopolio. Había documentado todo, pacientemente construyendo casos contra algunas de las personas más poderosas de Estados Unidos. Y esta noche, toda esa paciencia estaba a punto de dar frutos de maneras que nadie en ese salón de baile podría anticipar, porque Thomas no estaba allí solo para verificar invitaciones. Estaba allí porque el FBI había recibido inteligencia específica de que algo iba a suceder en esa gala, algo que amenazaba no solo las vidas de los presentes, sino potencialmente la estabilidad financiera de todo el mercado de valores de Nueva York. Eran las 9:14 de la noche, cuando Thomas recibió la confirmación que había estado esperando. Un toque suave en su dispositivo de comunicación oculto, un patrón de vibración específico que significaba que el objetivo había llegado. Thomas escaneó la multitud que ahora llenaba el salón de baile y lo vio: Víctor Kozlov, oligarca ruso bajo vigilancia por vínculos con lavado de dinero y posible financiamiento de operaciones de inteligencia extranjera en suelo estadounidense. Víctor no estaba en la lista de invitados. Esa era la primera señal de alerta. Pero de alguna manera había entrado al edificio, evitando el puesto de Thomas completamente, lo cual significaba que había alguien interno facilitando su acceso, y eso convertía lo que había sido una operación de vigilancia en algo potencialmente mucho más peligroso. Thomas activó discretamente su micrófono subvocal, un dispositivo tan pequeño que era invisible a simple vista, reportando a su equipo que el objetivo estaba en el lugar. La respuesta fue inmediata: mantener posición y observar. No intervenir a menos que hubiera amenaza inmediata. El FBI quería ver quién se reunía con Víctor, qué transacciones se realizaban, qué información se intercambiaba. Pero entonces Thomas notó algo más. Víctor no estaba solo. Se movía a través de la multitud con propósito, dirigiéndose hacia un grupo específico de personas en la esquina del salón. Y ese grupo incluía a Alexander Rothschild de Teso, Christopher Blake y otros 4 multimillonarios cuyas prácticas comerciales habían estado bajo escrutinio federal durante meses. Thomas observó mientras Víctor se unía al grupo, la conversación claramente seria a pesar del ambiente festivo que los rodeaba. Vio documentos cambiar de manos discretamente. Vio Víctor entregar lo que parecía ser una memoria USB a Alexander. Y vio algo más que hizo que su entrenamiento de décadas se activara inmediatamente. Víctor escaneando el salón con el tipo de vigilancia profesional que solo viene de entrenamiento militar o de inteligencia. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo, y en ese momento
Thomas vio reconocimiento en la expresión de Víctor. No reconocimiento personal. Víctor no sabía quién era Thomas, pero reconocimiento profesional. Víctor había identificado a Thomas como algo más que un simple guardia de seguridad. Había visto la manera en que Thomas evaluaba la habitación, la postura que nunca se relajaba completamente, los ojos que nunca dejaban de escanear amenazas potenciales. Víctor le susurró algo a Alexander, quien inmediatamente miró hacia Thomas con expresión completamente diferente a la burla de 30 minutos atrás. Ahora había preocupación en su rostro, tal vez incluso miedo. El grupo se dispersó rápidamente, Víctor desapareciendo en la multitud con una velocidad que confirmó lo que Thomas ya sospechaba. Esto no era simplemente un encuentro social casual. Thomas reportó el contacto a su equipo, describiendo el intercambio de materiales y la dispersión súbita del grupo. La respuesta que recibió lo hizo tensar cada músculo de su cuerpo entrenado. El equipo táctico estaba en camino, pero tardaría al menos 8 minutos en llegar. Sensores de seguridad acababan de detectar 3 individuos sin invitación entrando al edificio a través de una entrada de servicio, y acababan de perder contacto con 2 guardias de seguridad que estaban estacionados en pisos inferiores. Lo que había sido una operación de vigilancia acababa de convertirse en algo mucho peor. Thomas evaluó la situación con la rapidez que viene de años de entrenamiento en crisis. 500 civiles en el salón, la mayoría completamente inconscientes del peligro. Múltiples hostiles potenciales, ubicación desconocida, equipo de respaldo a 8 minutos de distancia, y él era actualmente el único activo operacional en el lugar. Z1. Momento de tensión extrema. Si esta historia de prejuicio y peligro inminente ya tiene tu corazón latiendo más rápido, suscríbete al canal, porque lo que está a punto de suceder demostrará que juzgar a las personas por su apariencia puede ser no solo ofensivo, sino literalmente mortal, y que a veces el héroe que necesitas es exactamente la persona que elegiste ignorar. Thomas tomó una decisión en fracciones de segundo. No podía evacuar el salón sin causar pánico, que podría ser exactamente lo que los hostiles querían. No podía esperar a que llegara su equipo, porque 8 minutos podían ser una eternidad en situaciones tácticas. Tenía que neutralizar la amenaza antes de que se materializara, y tenía que hacerlo solo. Se movió a través del salón con propósito deliberado, sus años de entrenamiento permitiéndole navegar la multitud sin llamar atención innecesaria. Mientras se movía, su mente catalogaba todo: salidas de emergencia, posibles cobertura, objetos que podrían ser improvisados como armas si fuera necesario. Y observaba los rostros de los presentes, buscando cualquier señal de que alguien más en ese salón representara una amenaza. Fue entonces cuando Thomas vio algo que confirmó sus peores sospechas. 3 hombres se habían posicionado estratégicamente alrededor del salón, cada uno en ángulos que les daban línea de vista a diferentes secciones de la multitud. No estaban mezclándose con los invitados, no estaban bebiendo champán o comiendo canapés. Estaban en posiciones tácticas y sus chaquetas tenían el bulto característico de armas ocultas. Thomas activó su micrófono nuevamente, reportando las posiciones de los 3 hostiles confirmados. La respuesta de su controlador fue tensa. Equipo táctico todavía a 6 minutos. Thomas necesitaba mantener la situación estable hasta que llegara apoyo. Bajo ninguna circunstancia debía revelar su tapadera a menos que vidas estuvieran en peligro inmediato. Pero entonces, uno de los 3 hombres comenzó a moverse hacia el área donde Alexander Rothschild y su grupo se habían reagrupado. Thomas lo siguió discretamente, manteniéndose en las sombras de la multitud, invisible como siempre había sido. Escuchó cuando el hombre se acercó a Alexander y le susurró algo en ruso. Thomas entendía ruso perfectamente, una habilidad adquirida durante sus años en fuerzas especiales, pero Alexander claramente no. Llamó a Víctor para que tradujera. Lo que Thomas escuchó hizo que su sangre se helara. El hombre le estaba diciendo a Víctor que el paquete estaba en posición, que la señal sería dada en exactamente 4 minutos, y que cuando la señal se diera, Víctor y su grupo necesitaban estar en la ubicación de extracción específica, o serían dejados atrás.
Thomas procesó esta información instantáneamente. Paquete generalmente significaba explosivo. Señal significaba detonación. 4 minutos significaba que había una bomba en algún lugar de este edificio programada para explotar en menos tiempo del que su equipo táctico tardaría en llegar. Activó su micrófono con urgencia, reportando la amenaza de bomba. La respuesta fue caótica. Múltiples voces hablando sobre él mientras el centro de comando procesaba la información. Evacuación inmediata fue la orden, sin importar romper tapadera. Las vidas de 500 civiles tenían prioridad sobre cualquier operación de inteligencia. Thomas tomó aire profundamente. 12 años de invisibilidad cuidadosa estaban a punto de terminar. Se movió rápidamente hacia el escenario, donde el organizador de la gala estaba a punto de dar un discurso. Pero antes de que pudiera llegar allí, uno de los 3 hostiles lo vio acercarse con demasiado propósito. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, ambos hombres reconocieron exactamente lo que el otro era. El hostil gritó algo en ruso mientras alcanzaba su arma. Thomas no tuvo tiempo de pensar, solo de reaccionar con los reflejos que habían sido perfeccionados durante décadas de entrenamiento de combate. Se lanzó hacia el hostil en el momento en que el hombre sacaba su pistola, cerrando la distancia antes de que el arma pudiera ser apuntada efectivamente. El impacto envió a ambos hombres chocando contra una mesa de postres, enviando champán y canapés volando en todas direcciones. Los invitados más cercanos gritaron y se alejaron, finalmente registrando que algo muy malo estaba sucediendo. Thomas luchó por control del arma, usando técnicas de desarme que había enseñado a cientos de soldados. El hostil era fuerte y bien entrenado, pero Thomas tenía ventaja de años de experiencia en combate real. En 3 movimientos precisos, Thomas había desarmado al hostil y lo tenía inmovilizado boca abajo en el suelo. Pero ahora el salón completo estaba en caos. Personas gritaban y corrían en todas direcciones. Los otros 2 hostiles habían sacado sus armas, y Víctor Kozlov estaba usando la confusión para moverse hacia una salida de emergencia con Alexander y su grupo siguiéndolo. Thomas gritó con voz que cortó a través del pánico como un láser, una voz de comando que había usado para dirigir soldados bajo fuego enemigo. Ordenó a todos que evacuaran el edificio inmediatamente. Les dijo que había amenaza de bomba confirmada y que tenían menos de 3 minutos para salir. Y les dijo que se movieran hacia las escaleras, no los elevadores, en un flujo ordenado sin empujar. La autoridad en su voz hizo que incluso en medio del pánico, las personas respondieran. Comenzaron a moverse hacia las salidas con más organización que el caos inicial, pero los otros 2 hostiles estaban tratando de bloquear las salidas principales, claramente intentando crear el tipo de estampida mortal que causaría máximas víctimas. Thomas no tenía arma, no tenía equipo táctico, no tenía apoyo, pero tenía algo más. Tenía el elemento de sorpresa porque todos en ese salón, hostiles incluidos, seguían viéndolo como solo un guardia de seguridad. No habían procesado aún que el hombre en uniforme gris que acababan de presenciar desarmar a un operativo armado en segundos podría ser algo completamente diferente. Thomas se movió con velocidad y precisión que parecían imposibles para alguien de su edad. Llegó al segundo hostil antes de que el hombre pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Un golpe rápido en la tráquea, otro en el plexo solar, una llave de articulación que envió al hostil al suelo gritando de dolor. El arma del hombre cayó al suelo, y Thomas la pateó hacia un oficial de seguridad del edificio que acababa de llegar, respondiendo a los gritos. El tercer hostil, viendo a sus 2 compañeros neutralizados en cuestión de segundos por alguien que había asumido era solo un guardia viejo, giró su arma hacia Thomas. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, algo inesperado sucedió. Alexander Rothschild III, el mismo hombre que había intentado humillar a Thomas 30 minutos atrás, estaba parado directamente en la línea de fuego. Alexander se había congelado en medio de la evacuación, paralizado por el shock de ver violencia real por primera vez en su vida privilegiada. El tercer hostil no tuvo reparos en disparar a través de un civil para llegar a su objetivo. Su dedo comenzó a presionar el gatillo, y Thomas
tomó la única decisión que podía tomar. Se lanzó hacia Alexander, derribando al millonario al suelo en el momento exacto en que el arma disparaba. La bala pasó exactamente donde la cabeza de Alexander había estado un segundo antes, impactando en una columna de mármol detrás de él. Thomas sintió el calor de la bala pasar cerca de su propia oreja, mientras cubría a Alexander con su cuerpo, protegiéndolo con su propia vida, a pesar de todo el desprecio que había recibido del hombre. Dos oficiales de policía que habían sido invitados a la gala finalmente reaccionaron, sacando sus armas de servicio y enfrentando al tercer hostil. El hombre se rindió inmediatamente, dejando caer su arma al ver que estaba superado numéricamente. La evacuación continuó ahora con policía armada, asegurando las salidas. Thomas se levantó rápidamente de encima de Alexander, ofreciéndole su mano para ayudarlo a levantarse. Alexander lo miró con expresión de shock absoluto, procesando lentamente que el guardia de seguridad que había tratado de sobornar con $100 acababa de salvar su vida arriesgando la propia. Tomó la mano de Thomas en silencio, sin palabras para expresar lo que estaba sintiendo. Pero la amenaza no había terminado. Thomas verificó el reloj que había estado corriendo mentalmente. Menos de 90 segundos hasta la detonación según el tiempo que había escuchado. El salón estaba casi evacuado, pero todavía había personas, especialmente ancianos, y personas con movilidad limitada, tratando de bajar las escaleras. Thomas activó su micrófono, preguntando si equipo de desactivación de explosivos había identificado ubicación de la bomba. La respuesta fue negativa. Habían barrido los niveles inferiores sin encontrar nada, lo cual significaba que el dispositivo probablemente estaba en el propio piso del salón de baile, escondido en algún lugar entre las decoraciones elaboradas y equipamiento de sonido. 60 segundos. Thomas comenzó a buscar sistemáticamente, moviendo cortinas de gala y revisando debajo de mesas. La mayoría de las personas habían evacuado ahora, solo quedaban algunos rezagados y el personal de seguridad que había llegado respondiendo a la crisis. Thomas gritó a todos que salieran inmediatamente, que él continuaría la búsqueda. 45 segundos. Thomas encontró algo extraño debajo del escenario principal, una mochila que definitivamente no formaba parte del equipamiento regular del edificio. La abrió con manos notablemente firmes para la situación y encontró exactamente lo que había temido, un dispositivo explosivo improvisado con temporizador digital contando hacia abajo. 30 segundos. Thomas examinó el dispositivo con ojo experto. Era construcción profesional, no el trabajo de aficionado. Cables múltiples, probablemente con interruptores antimanipulación. Desactivarlo requeriría más tiempo del que tenía. Pero moverlo, eso podría ser posible. Thomas agarró la mochila sintiendo el peso significativo del explosivo dentro. Corrió hacia la ventana más cercana, una de las ventanas Art Deco del piso 86 que daban al norte de Manhattan. 15 segundos. Las ventanas estaban diseñadas para no abrirse, prevención de suicidios. Thomas no tuvo tiempo para sutilezas. Agarró una silla de metal pesada y la lanzó contra el vidrio con toda su fuerza. El vidrio especial se agrietó, pero no se rompió. 10 segundos. Thomas lanzó la silla nuevamente, y otra vez. En el tercer impacto, el vidrio finalmente cedió, creando una abertura lo suficientemente grande. 7 segundos. Thomas lanzó la mochila con toda su fuerza a través de la ventana rota, enviándola volando hacia el espacio abierto sobre Nueva York. 5 segundos. Thomas se lanzó hacia atrás, buscando cobertura detrás de la estructura de acero reforzado que era distintivo del Empire State Building. 4, 3, 2. La explosión iluminó el cielo nocturno de Manhattan como un segundo sol en miniatura. La onda expansiva sacudió todo el edificio, haciendo vibrar ventanas en pisos a 100 metros de distancia. Fragmentos de escombros llovieron sobre la calle abajo. Ya evacuada por policía alert,